Tenemos al invitado enganchado, ¿verdad? Al primer invitado. Al primer invitado, hoy tenemos dos. Al primer invitado enganchado. Como siempre decimos, muy agradecidos de que gente del otro lado del charco grande, bien, nos atiende en este caso desde España. Entiendo que está en el País Vasco. Bien. Entiendo que está en el País Vasco. Lo tengo que presentar, creo, ya como un amigo del señor Federico Toral. Bien. Ajá. Porque han andado dando vueltas por ahí en Atenas, entregando libros. Yo no lo tengo acá porque Fede me dijo en la previa, cuando hables con él, te llevo el libro, no lo quiere soltar. Te llevo el libro, así lo tenés en la mano, y ahora me olvidé. La realidad es que me olvidé, pero le doy la bienvenida y lo saludo al señor Nacho Mendaza, autor de Historias Inolvidables de 25 Euroligas, con el señor, y también amigo de la casa, Sergio Vegas. Hola Nacho, ¿cómo va? Javier Juárez y Azul Garay te saludan. ¿Cómo va eso? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches desde aquí, desde el País Vasco, como bien dices. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Ante todo, como siempre decimos, tenemos 5 horas de diferencia con España, así que cada vez que tenemos un invitado español, implica para ellos, salvo que sean nocturnos, nuestros amigos, un esfuerzo extra, así que agradecemos mucho. ¿Cómo te ha llevado con el, estoy muy intrigado por, ¿cómo te ha llevado con el señor Federico Toral, a quien en este último mes y medio has visto muchísimo más que yo? Que es mi compañero en Eurostep, pero vos compartiste mucho más tiempo que yo con él los últimos 6 meses, 8 meses. Sí, fueron 4 o 5 días muy intensos. Bueno, la Final Four de la Euroliga siempre, pues bueno, tiene ese ¿no? De que es poco tiempo en valor absoluto, pero luego en valor relativo, pues son muchas vivencias, muchos momentos, muchas, bueno, situaciones que vives en común, que hacen que, bueno, que 4 días ya es como un amigo de la familia prácticamente, ¿no? Porque es verdad que él se quejó, ¿sí? Porque os oí, de que hablábamos, de que anduvimos mucho, de que le hice andar mucho, y es verdad, porque Atenas, bueno, es una ciudad obviamente muy grande, y decidimos, pues bueno, a pesar del solazo que había por ahí, pues atacar la ciudad a pie, pero bueno, yo creo que mereció la pena, porque nos permitió conocer pues partes de la ciudad, y luego yo creo que el premio también fue bonito, ¿no? Estar en todos los sitios que estuvimos, compartir tiempo con todos los protagonistas, y de verdad que yo no conocía a Fede y me llevé, pues bueno, pues en el corazoncito un nuevo amigo. Sí, una persona, no es porque sea amigo nuestro, ¿no? Lo tenemos que defender en público. Una persona muy agradable, por supuesto, que respira básquetbol, porque tenemos intensas conversaciones de básquetbol con mi compañero en Eurostep. Bueno, igual después vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó, no solamente la última temporada de Euroliga, sino la última Final Four, en donde Nacho ha estado. Pero, ¿cómo se gesta este libro, bien, acerca de las primeras 25 temporadas de Euroliga? Y cuando hablamos de las primeras 25 temporadas, le recordamos o le comentamos a algún desprevenido, hablamos de la Euroliga en su formato actual, o como, si se quiere, empresa o corporación actual por fuera de la organización de FIBA, ¿bien? Es decir, no hablamos de la Copa de Europa, sino de la Euroliga ya como ente autárquico del básquetbol. Sí, es de la Euroliga moderna, podríamos decir, sería como el subtítulo. Pues mira, la génesis de este proyecto tiene mucho que ver con mi ciudad de procedencia. Yo soy nacido en Vitoria, sitio que probablemente, seguro, conocéis obviamente en Argentina por la gran cantidad de jugadores, de leyendas para nosotros, que han jugado en Baskonia. Y en 2019, si recordáis, pues la Final Four se juega en Vitoria. Y en aquel momento, Sergio Vegas y yo, que hemos compartido pues muchísimas aventuras, bueno, decidimos hacer un programa de radio que se llamó Diarios de la Final Four, que repasó todas las Final Four que había habido previamente a la celebrada en Vitoria. Y hablamos con un montón de protagonistas, más de 50, para recoger pues, bueno, sus testimonios, ¿no? Recuerdos de cómo vivieron aquellas Final Four. Y con todo el material que recogimos, me acuerdo hablar con Sergio y decir, es que todo esto no se puede quedar solo en un podcast. Merece que se haga un libro sobre ello, porque además, y eso es algo de lo que creo que también podemos sentirnos muy orgullosos, creo que no hay ningún producto igual que repase pues bueno, todo lo que son las Euroligas que se han jugado hasta ahora de esta fase, ¿no? de la que empezó con la ULEB y ahora pues bueno, con la configuración actual. Vimos que era necesario, que nos parecía que en el mercado faltaba un producto como este, de escribir la historia de alguna manera del primer cuarto de Euroliga, contado por los protagonistas, y aprovechando pues la efeméride, ¿no? De que en Abu Dhabi se cumplía el 25 aniversario de la competición,
bueno, pues decidimos abordar el proyecto, que ha sido aproximadamente 18 meses, y sobre todo eso, que teníamos muy claro el formato que debía ser, no queríamos contarlo nosotros, porque bueno, nosotros, y es verdad que yo, por ejemplo, he vivido 15 Final Four diferentes, pero yo creo que no, bueno, mejor testimonio que el de los periodistas o la gente que seguimos en la competición, el que mejor puede contar lo que ha pasado y cómo lo ha vivido, pues es el propio protagonista, ¿no? Así que bueno, arrancamos con la ambición de contar con pues con el MVP de cada edición, o con el entrenador, o con el máximo anotador, o con un jugador que hubiera tenido un alto impacto en ese título. Y bueno, fuimos contactando, fuimos preparando el formato y así surgió todo. Pero vamos, todo surgió de una idea loca en 2019, coincidiendo con una Final Four que se celebró en Vitoria, y luego pues eso, escribir el libro que queríamos leer. Bien, estamos hablando del libro Historias Inolvidables de 25 Euroligas, que escribió Nacho junto a Sergio Vegas. Nacho, ¿cómo le contarías a alguien qué es lo que se va a encontrar en este libro? Esas charlas que tuvieron en ese Final Four de 2019, sobre qué tratan, qué es lo que se cuenta, qué tiene que esperarse la gente a la hora de abrir ese libro. Bien, pues lo que se van a encontrar, porque es verdad que este libro es el producto eso de 25 conversaciones con 25 vencedores de Euroliga. Hemos hablado pues eso, con todos los que han ganado a la Euroliga en cada año y con alguno más. Y lo que se van a encontrar es, bueno, o por lo menos lo que hemos pretendido que se encuentren es trasladarse de alguna manera, meterse en las zapatillas de ese jugador o el traje de ese entrenador para experimentar. Yo diría que es un libro experiencial, cómo se vivió aquella temporada. Hay una cosa, y bueno, un pequeño spoiler, en todos los capítulos abrimos con una frase, un extracto de lo que nos cuenta alguno de los protagonistas. Y en 2001, que es bueno, la primera Euroliga, la competición que se crea nueva, el vencedor fue la Kinder de Bolonia, con Manu Ginóbili como vencedor, como MVP. Y a mí me llamó mucho la atención, y fue la frase que elegí también para poner en el primer capítulo. Él dice que aquel título le cambió la carrera. Dice que bueno, él empezó a verse a sí mismo de otra manera, ¿no? A un nivel superior, que de alguna manera fue un paso adelante, y que probablemente sin ese título, pues Manu pues, probablemente hubiera tenido un camino pues diferente, ¿no? Entonces un poco es esa la idea, ¿no? De sentir, o de intentar hacer sentir al lector qué le pasaba por la cabeza, cómo sintió, cómo vivió cada temporada, pues cada uno de los campeones de cada una de las temporadas. ¿Con qué te encontraste del otro lado al momento de plantarte con alguien y decirle? Porque, a ver, entiendo que no sé si la idea en su momento al hablarlo con todos era vamos a hacer un libro, ¿bien? Pero seguramente has tenido algún feedback de ese libro. ¿Y cuál ha sido el comentario de aquellos a quienes les ha llegado? De hecho, ahí nuestro amigo Mike Scott ponía algunas imágenes que yo robé de tu perfil. Ahí está, por ejemplo, con sí, un histórico como Karl Heinz, Diamantidis. ¿Quién más está? Bueno, ahí está Mike Batiste, ¿no? Sí. Eso es, Mike Batiste, Nikola Vujicic. Y después tenías otra con Ettore Messina. Sí. Con Ettore Messina también hemos podido destacar. ¿Qué feedback has tenido? Bueno, en general muy bueno. Bueno, fíjate, aquí como anécdota, la presentación que hicimos en Madrid, pues yo creo que más o menos fue poco después de salir el libro, le hicimos con Chus Mateo, el ex entrenador del Real Madrid, campeón de la Euroliga en 2023 y actual seleccionador nacional de la selección española, ¿no? Y yo recuerdo que lo que nos contó, lo que nos transmitió fue, pues te diría que agradecimiento, ¿no? Por haber sido capaces de transmitir lo que él sentía y lo que él nos contó, ¿no? Y yo creo que el cariño que él, con el cariño con el que él contó lo que él vivió en aquella temporada, luego el ver que ha quedado así en el libro, yo creo que le ha hecho también estar pues agradecido, ¿no? Y la verdad es que el feedback suyo fue buenísimo, en el sentido de que, bueno, que sentía que había habido el respeto, el cariño, un poco el rigor, ¿no? De haber sido, bueno, de que el libro recoja realmente pues esa experiencia. Y yo la verdad es que para mí, obviamente, fue un honor, ¿no? El poder
estar con él, entregarle el libro y luego pues que él te diga que le ha gustado y que le ha parecido pues muy bonito, ¿no? Y que está muy agradecido de ser un protagonista del libro, pues ya te deja, dice, mira, ya aunque no venda ni un libro, casi que ha merecido la pena simplemente no por eso, ¿no? Bueno, sobre todo el lado humano, que es un poquito lo que hemos intentado transmitir en este libro. No vais a encontrar, la gente no va a encontrar estadísticas, máximos anotadores, no. Van a ser, pues lo que decía, es un libro experiencial de alguna manera. ¿Y de dónde nace esa intención de ir en búsqueda de esas anécdotas, esas historias, y no de un desarrollo de la historia de la Euroliga, de un repaso por los campeones, de cómo llegaron a las finales, otros factores que podrían decirse estrictamente basquetbolísticos, e ir por otro lado? Sí, pues sí, no, es muy buena pregunta esa. Pues fíjate, porque creo, y en esto Sergio y yo creo que pensamos un poco parecido. Yo creo que el periodista deportivo, y aquí voy a ser un poco crítico con la profesión, solemos tener un poco tendencia a querer ser protagonistas de las historias que contamos. Y no lo somos en el 99% de las ocasiones, ¿no? Hay gente que se para y aplaude en este momento, y yo adhiero. Nosotros tenemos una frase aquí internamente que es que lo que nosotros decimos no le importa a nadie. Yo no creo que sea tan así, pero me parece que hace un poco a revalorizar un poco nuestra profesión, más que como periodistas, como comunicadores. Somos un canal de comunicación, en definitiva. Sí. Y ahí yo creo que Sergio y yo teníamos muy claro desde el principio que nosotros lo que mejor podemos hacer es ser vehículo, ¿vale? Conocemos la competición, conocemos, creo que conocemos, ¿no? Que puede ser interesante desde la competición, y es bueno intentar tocar las teclas para que realmente el protagonista ejerza como tal, ¿no? Y nosotros, pues bueno, lo que decía, ser canal, ser vehículo, ser un medio para que lo que alguien ha vivido, pues se lo pueda contar a otro, ¿no? Y en este caso, pues el instrumento es el libro, y nosotros, pues bueno, fuimos de alguna manera los cocineros para que eso surgiera, ¿no? Pero lo teníamos muy claro que no debíamos ser nosotros los que contáramos nada. Porque bueno, en ese sentido, yo sobre qué significa ganar una Euroliga, yo no tengo nada que contar. Yo no gano ninguna. Y creo que a estas alturas no voy a ganar ninguna tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que sí que lo que podíamos aportar era, bueno, sacar de ese armario, ¿no? O de ese baúl de recuerdos, pues las cosas que pudieran ser interesantes para el público en general. Y también, sobre todo, porque eso es una lección también que aprendimos hace tiempo, durante la pandemia, ¿no? Que hicimos también una serie de entrevistas en YouTube, pues más calmadas, más reposadas, con muchos protagonistas. El lado humano de los, aunque suene ya muy manido, pero el lado humano, lo que realmente como personas las estrellas pues sufren, viven, disfrutan, yo creo que hay veces que se nos olvida, ¿no? Hay veces que les consideramos, no sé si robots o, bueno, yo qué sé, parece que viven en otro planeta, ¿no? Y viven el mismo que nosotros. Y sufren, viven, perciben, les duelen cosas, les dan alegría a otras. Y eso yo creo que es también lo bonito, ¿no? Poder acercar y poder conocer un poquito mejor, siempre obviamente desde el respeto y desde manteniendo ciertos límites, que les conozcan mejor. Y eso yo creo que también es algo bonito. Sí, creo que a diferencia de la NBA, la Euroliga, bueno, Nacho lo sabe muy bien porque de hecho está ahí en el lugar de los hechos. Nosotros lo vemos de alguna manera o de todas las maneras, de forma mucho más lejana. Mediatizada. Exacto, sobre todo. Mucho más lejana. Pero digo, es un ambiente hiperprofesionalizado, pero que mantiene de alguna manera, y me parece que en estas charlas entre Euroliga, NBA, FIBA, se nota mucho más, y hay algunas cuestiones ahí que quizá no son para esta charla, son para otras, pero hay una cuestión, si se quiere, mucho más lúdica, no voy a decir amateur, porque es básquetbol profesional, bien, pero que se mantiene una cuestión lúdica y de acercamiento con el hincha y bueno, y en muchos casos incluso hasta de la comunión de los clubes, algo que en Argentina está como muy institucionalizado, y que hace a, como bien menciona Nacho, mantener la importancia del protagonista como ser humano también. Sí, yo creo que es verdad que cada vez cuesta más, porque el baloncesto en Europa y el de Euroliga concretamente está adquiriendo unas dimensiones ya, bueno, que os habrá podido contar, ¿no? Un poco lo que vivió allí en Atenas. Bueno, ya es no digo que sea un monstruo, ¿no? Pero empieza a tener unos tamaño ya en el que, bueno,
también pues, ciertos mecanismos de control. Pero sí que es verdad que está manteniendo un poco esa esencia, ¿no? Lo que tú comentas, de cierta cercanía, de las grandes estrellas, pues bueno, no dar esa sensación muchas veces de estar tan alejados, ¿no? De la realidad del mundo, obviamente, pues porque no tienen millones de fans esperándoles de a la puerta de un hotel, son miles o cientos, ¿no? O decenas. Es algo más manejable, ¿no? Y yo creo que eso también es lo bonito que a mí me gustaría que no se perdiera, ¿no? A nivel personal. Y espero también que el libro, obviamente, pues sirva para contribuir un poco a ese status quo, ¿no? Del baloncesto como un deporte un poquito diferente de otros que obviamente pues son más mediáticos. Al protagonista de cada una de las temporadas, a quien cuenta la historia, ¿no? Que la lleva adelante en el libro, ¿con qué criterio lo eligieron? Pues el criterio que elegimos fue, queremos que en cada capítulo esté o el MVP de la final, o el máximo anotador de la final o del partido decisivo, o el entrenador del equipo campeón, o algún jugador que, por lo que fuera, pues tuviera una relevancia especial esa temporada o en ese último choque. Cito un ejemplo. Príntesis no ha sido nunca MVP de una Final Four, pero es el autor de la canasta más recordada de la historia de la Euroliga, yo creo que junto con la de Yul de Kaunas, ¿no? Ese tiro con su estilo tan característico en la final contra el CSKA en 2012. 12. En el 11 fue el campeón Panathinaikos, en el 12 fue Olympiacos. En Berlín. Con esa remontada loquísima, ¿no? En los últimos minutos frente al CSKA. Y bueno, él fue el autor de la canasta y fue el hombre el símbolo de esa final, ¿no? Entonces, y de la temporada. Entonces, bueno, hablamos con él. También hemos cogido a algún otro jugador, por ejemplo, como Albertis, por una cuestión igual más sutil o más de café para muy cafeteros, ¿no? Pero es para nosotros era como el enlace entre el Panathinaikos de la primera de finales del siglo XX, el Panathinaikos campeón, y el Panathinaikos de la dinastía que consiguió 3 títulos en la primera década del siglo XXI, ¿no? Entonces él fue un poco el hilo conductor de ese Panathinaikos y queríamos conocer su opinión, para más ser un jugador pues bueno, muy relevante desde el punto de vista histórico, ¿no? Por también todos los logros. Entonces son casos igual un poco más diferentes, pero en el resto de casos, pues eso, Manu Ginóbili en 2001, que fue el MVP. En 2004 estuvimos con Sara Jaskevichus. En 2000, no sé, por ir a sitio a años anteriores, hemos estado con Nigel Hayes Davis, que fue MVP de la última Final Four antes de esta última con Fenerbahce. Bueno, pues intentar coger eso, siempre a un jugador o un personaje que tuviera algo que contar, ¿no? Desde un punto de vista, pues bueno, que la competición lo hubiera encumbrado a un sitio, pues el que realmente le hiciera atractivo, ¿no? Y bueno, excepto en algún caso que hemos tenido que cambiar el plan y ir hacia otros destinos, bueno, en general ya te digo que yo te diría que el 90% de lo que nos planteamos en un inicio es lo que tienes en el libro. Soy un poco curioso del armado. ¿Tuvieron algún protagonista que de repente decían, uy, este muchacho yo no sé cuánto nos va a dar de tela para cortar, aparenta ser medio corto de palabras, y se llevaron la grata sorpresa de que de repente es, no voy a decir la persona que quizá les dio más material, pero que se llevaron una grata sorpresa, se encontraron con un tipo mucho más abierto al que habían ido a buscar? A mí personalmente sé que hay uno de ellos que os voy a citar, que Sergio y yo estamos totalmente de acuerdo, que es Mike Batiste. La entrevista es una barbaridad, una barbaridad. Es la que más pena me ha dado redactar porque hemos tenido que cortar mucho, ¿no? Para que el libro no estuviera desproporcionado. Pero es una auténtica maravilla hablar con él y lo que os decía, ¿no? Cómo te transmite, cómo es capaz de recordar, aparte de una memoria fotográfica, se nota que es ahora entrenador. Bueno, cómo bailando todo, cómo para él tiene una narrativa, ya no solo ese año 2011, que es con el que hablamos, del que hablamos con él, sino de todo lo que es su paso por Europa, su crecimiento en Panathinaikos. Todo lo que cuenta es maravilloso, maravilloso. Y es una entrevista, no le tenía por un jugador parco en palabras, pero en la riqueza de todo lo que cuenta es algo que no me esperaba, pero para nada. Y hay otro que me llamó mucho la atención, porque no tenía yo muy claro. Hablamos con Nikola Vujic y yo había coincidido con él alguna vez y bueno, normal. Pero cuando empezó a contarnos todo lo que pasó en aquella temporada de 2004,
en la que, bueno, estuvo a punto de no jugarse la Final Four en Tel Aviv por el conflicto, otro más, ¿no? que ha habido en Oriente Medio y que hubo en aquella época. Bueno, cuando nos habla de cómo tenían que vivir en aquella época en Tel Aviv, de cómo su rutina era aprender a ponerse máscaras antigas, cómo aquello influyó en lo que es la química de la plantilla, ¿no? y del club. Y también cómo recuerda pues momentos también icónicos, ¿no? Como aquel triple de Sharp que fuerza una prórroga imposible, con medio pabellón de la mano de Elías, que ya se había ido a su casa en sus coches y tuvieron que dar la vuelta, ¿no? Para ver jugar la prórroga. Bueno, me llamó muchísimo la atención, porque lo que decías, ¿no? Es algo que, bueno, vas con las expectativas, vamos a decir, normales, y luego cuando empiezas a hablar con él, con el protagonista, pues te da pena que se acabe, ¿no? Y la verdad es que ambos, concretamente además, luego he tenido la oportunidad de estar con ellos, justo además en la misma foto, pues han sido encantadores, ¿no? Así que, bueno, serían dos de los casos que yo destacaría. Para la magnitud de lo que es el libro, que cuenta 25 años de historia, o bueno, que repasa 25 campeonatos Final Four de Euroliga, se realizó en un tiempo acotado, porque esto hace 1 año y medio más o menos, que 1 año y medio hasta la publicación del libro. ¿Qué dificultades se encontraron a la hora de conseguir a los entrevistados, de se baja uno, conseguir a otro? ¿Cómo llevaron ese proceso? Lo más complicado fue sincronizar el timing, porque en algunos casos, fíjate, los que más nos costó normalmente era gente que estaba en activo, ¿no? Que estaba con algún tipo de responsabilidad, pues porque hay que ajustar calendarios, horarios, etc. Y yo creo que el mayor problema fue, o la mayor dificultad, mejor dicho, fue la producción, ¿no? Es decir, encontrar a los protagonistas, contactar con ellos, ser capaces de explicarles bien el proyecto y buscar un momento en el que ellos estuvieran, bueno, relajados, tranquilos, porque lo que queríamos tampoco es hacer una entrevista, vamos a decir, por email. Queríamos, bueno, sentir lo que ellos contaban, y para eso ellos tienen que estar tranquilos, tienen que buscar el hueco. Y eso yo creo que lo que es el timing, la sincronización, y para no irnos muy de tiempo, porque esto obviamente tenía que salir antes, queríamos que saliera antes de la Final Four de 2026, yo diría que fue lo más complicado. Cambiar el paso, girar el volante en el caso de que hoy alguien nos ha dicho que no y tenemos que buscar otra alternativa. Bueno, como teníamos ya una lista teníamos un Excel con la opción A, opción B y opción C, bueno, más o menos pudimos, lo que fue tomar decisiones fue rápido. Fue más el tema de la ejecución, lo que os decía, de tiempos y de obviamente, pues ser capaces de llegar a los entrevistados. Yo tengo una última pregunta, le voy a dejar la última a Su. Se utiliza mucho en redes sociales los memes de expectativa y realidad. ¿Cuánto de realidad se concretó en función a la expectativa que tenían previo a la construcción del libro? Pues te diré, te lo voy a poner un rango de 1 a 10, ¿vale? De lo que yo me imaginaba, Sergio igual tiene otra percepción, pero de lo que yo me imaginaba en principio, de lo que realmente está en papel, yo te diría que un 8,5. Bien. Es bastante, es sí, mucho. Por supuesto, porque uno siempre se tira abajo aparte. Bueno, yo leí un fragmento de las primeras páginas del capítulo de Manu Ginóbili, del primero, de la primera temporada del 2001, y me atrapó. Puede que por condimentos extras, soy argentina, crecí viendo a Manu, etcétera. Y bueno, además ese Final Four justamente no. Esa temporada tiene un condimento especial que yo no lo vi, porque yo nací ese año, que es que se jugó a 5 partidos, cosa que después nunca más. Si tuvieras que recomendarle a la gente que no está muy ligada a la Euroliga o que le interesa meterse más en la historia de este torneo, de esta liga, ¿por qué capítulo les recomendarías empezar? A ver, voy a extenderme un poco. No te voy a decir solo un capítulo. Te voy a hacer una pequeña ruta. Yo creo que es imprescindible y muy recomendable, obviamente, empezar por el prólogo de Kyle Hines. Porque de una manera muy clara, muy directa y muy sincera, él explica por qué la Euroliga es importante. Porque él lo que cuenta es cómo le vino de un bofetón
la Euroliga subida, bueno, cuando él llega a Italia, un equipo de segunda división, el que no tenía absolutamente ninguna intención de permanecer en Europa, no tenía intención de que aquello fuera un paso intermedio para ir a la NBA. Y cuando él cuenta cómo al presenciar su primer partido Euroliga, digamos que de alguna manera su vida cambia. Y yo creo que eso es un muy buen resumen de lo que la Euroliga ha significado para muchos, ¿no? desde diferentes aspectos. Entonces yo empezaría por ahí. Y luego, el capítulo de Manu yo creo que es muy importante, y lo que dices tú, ¿no? Yo creo que te atrapa por la figura que es Manu, por lo que cuenta y porque es la primera Euroliga, y para entender lo que es la Euroliga actual hay que entender cómo se disputó aquella primera. Y luego yo haría, bueno, pequeños saltos, ¿no? Yo creo que es importante conocer la visión de los protagonistas de Panathinaikos, de CSKA. Los equipos griegos han sido dominadores de lo que ha sido la Euroliga desde su creación en 2001, y Papaloukas, Diamantidis, Patis, que le considero ya medio griego, ¿no? Yo creo que son, para entender lo que ha significado Panathinaikos, yo creo que es importante. Y luego yo te diría Ettore Messina, es un relato humano brutal, el correspondiente a 2008. Y te diría también mucho de entrenadores, yo te diría el de Chus Mateo, ¿vale? Yo también barro un poquito para casa. Y ese año el que gana el Real Madrid en 2023 en Kaunas tiene prácticamente de todo. Hay que recordar, o por refrescar un poco la memoria, la Final Four y el campeonato termina con una canasta de Yul, una canasta imposible sobre Mustafa Fall, un Real Madrid con muchísimos lesionados, muchísimos jugadores sancionados, que fue el primer equipo de la historia que remontó un 0-2 contra Partizan, aquella pelea que escandalizó un poco al baloncesto europeo y mundial. Y cómo cuenta Chus Mateo lo que sintió después de aquella pelea en todo el playoff y en la Final Four. Yo creo que es algo que a mí por lo menos me tocó muy dentro. Además con el agregado, esto lo comento yo, ¿no? De Real Madrid 0, Partizan 2, y el comentario en general era el repaso de Obradovic. Pero mirá si Chus Mateo le va a ganar una serie a 5 partidos a Obradovic. Y bueno, y esas son las cosas que tiene la Euroliga. Bien, que además tiene la cuestión de definirse en Final Four, lo cual hace de que sea mucho más impredecible. Por último, dos cosas. La primera, yo ya le pedí el libro a la gente de Librería Fanáticos, así que cuando esté lo vamos a publicar. Bien, porque tenemos nuestra librería amiga que nos trae toneladas de libros, porque que acá compramos muchos. Es un libro que creo que le interesaría mucho al fanático del básquet argentino. Exactamente. A mí me encantaría leerlo. Yo ya hablé con Jonas, se lo pedí, me dijo, lo estoy trayendo, así que cuando lo tenga, lo traemos. Es más, capaz que compro 2 y sorteamos 1. Ajá. Ahí está. Eso por un lado. Y por el otro, porque no me quería olvidar, te voy a pedir 2 minutitos que me comentes qué es lo que te pareció. Bueno, viviste la Final Four, pero en líneas generales esta última temporada de la Euroliga, una temporada que ha sido, por lo menos para mí, bastante curiosa, porque a diferencia de otros años quizá no hubo un equipo cortado en la cima, como ha pasado ya sea con Fenerbahce o con Real Madrid o con el mismo Olympiacos en alguna que otra temporada. Pero me parece que en definitiva, y más allá de la ausencia de Panathinaikos en la Final Four, en su Final Four, termina coronando a un Olympiacos que, y más allá de alguna que otra duda puntual en algún momento del partido con Real Madrid, termina siendo un campeón incontrastable. Sí, yo creo que para mí es quizá la última o penúltima Euroliga tal y como la conocemos, ¿vale? Y creo que ha llegado un punto en el que ha crecido tanto que tiene que tomar un camino diferente. No puede seguir expandiéndose de la misma manera que se ha expandido hasta ahora. Estoy hablando del sistema de competición, etcétera. Y a mí me deja una reflexión, que ha pasado un poquito un tiempo, que es que las competiciones, cuanto más largas y más duras son, normalmente acaban coronando al equipo más fuerte. No hay tanto margen para la sorpresa. Y lo que vimos, por ejemplo, es que después de una temporada regular extenuante, muy, muy exigente, muy cruel para muchos equipos, los que no tenían fondo de armario llegaron tan castigados que ni en play-in ni en playoff fueron capaces de presentar demasiada batalla. No estoy pensando, por ejemplo, en Mónaco. Y luego ya en la Final Four eso ya es un torneo totalmente diferente, ¿no? Que ya es más, no te digo un cara cruz, pero sí que es verdad que hay más margen para la sorpresa, lógicamente, porque el margen de tiempo es más pequeño, ¿no? Pero ahí vuelvo a decir un poco lo mismo. El Madrid llegó muy castigado, con muchas lesiones. Fenerbahce yo creo que a nivel competitivo se vació antes y yo creo que no tenía tanta calidad como para llevar con las piezas que necesitaban en un momento de máximo pico de forma.
y al final acabó ganando, pues yo creo que el mejor, el equipo más completo, el más largo y el que durante más tiempo, bueno, pues fue el mejor, ¿no? Así que bueno, yo creo que de alguna manera marca, pues bueno, un diferente modelo, ¿no? A la hora de lo que es la competición, que lo que digo, ha crecido tanto. Yo sinceramente creo que, y la Euroliga creo que se ha dado cuenta, es la primera temporada en la que el eslogan de la Euroliga no ha sido tan verdad. No sé si recordáis que es todos los partidos importan. Bueno, en esta temporada hemos visto algunos partidos que al final de la liga regular ya no tenían importancia, porque clasificatoriamente no valían para nada. Entonces yo creo que eso la Euroliga ha tomado nota y lo van a cambiar. Así que eso. Y sobre lo anterior que comentabas, además estoy hablando hoy precisamente con la editorial, me han comentado que si hay necesidad, interés y pues eso, y ganas, pues bueno, ellos pueden hacer envíos a Argentina y a otros lugares, con lo cual, bueno, dependiendo del volumen y de la cantidad, pues bueno, es algo que se puede gestionar. Así que si no es directamente con ellos, pues a través nuestro también nos podemos organizar alguna cosa porque coincido que yo creo que el libro puede tener mucho interés para el aficionado, para el fanático argentino. Hay una cuestión de fanáticos emergentes de la Euroliga, porque la realidad es que es un producto que todavía no ha penetrado todo lo que puede penetrar en nuestro país, pero que en virtud de polarizar quizá básquetbol en entorno FIBA, básquetbol en NBA, me parece que la Euroliga es un producto interesante, y todo aquello que tengamos para aportar a la causa lo hacemos nosotros desde nuestro humilde lugar, tanto aquí en este pase como en Eurostep, que es el podcast semanal que hacemos con el bueno de Fede. Así que, Nacho, millón de gracias por el contacto, por el rato, por la charla, por la buena onda. Un abrazo grande al flamante padre, el señor Sergio Vegas. Y bueno, y nos veremos, quién sabe cuándo. Es más probable que lo veas antes a Fede que a mí, pero bueno, nos veremos en algún momento. Bueno, nos veremos. Se sabe. Nunca se sabe. Y pues nada, daros a vosotros las gracias, ¿no? Por el espacio para hablar del libro, por el cariño con el que me habéis tratado, con el que habéis tratado toda esta aventura, ¿no? A Fede, obviamente, que es un poco Celestina, ha hecho de Celestina en este encuentro. Y para cualquier cosa que necesitéis, de verdad, bueno, tenéis aquí a un amigo, a dos, con Sergio también le incluyo. No, es que ya le dije a Fede que tenemos que llamar para Eurostep. O sea, eso seguro. Perfecto, sin ningún problema. Necesitamos a alguien que sepa. Justamente. Bueno, entonces igual llamar a otro. Abrazo grande, Nacho, y gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Pasó Nacho Mendaza, el autor, con el amigo, colega y coterráneo, porque también es de Vitoria, Sergio Vegas, de Historias Inolvidables de 25 Euroligas, libro que en breve tendremos acá. Hablando del libro, ahí está, ahí lo poncha Michael Scott, la portada me parece divina, preciosa la portada, y le tengo muchas ganas a este libro, honestamente. Y llama la atención a los argentinos, aparte de la portada. Sí, le tengo muchas ganas.